Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico rural que está a favor de la medicina intercultural ecuatoriana y que hoy les hablará acerca del conflicto que existe de la medicina occidental con la medicina aborigen. Y para entender esto, empezaremos leyendo algo que fue fundamentalmente publicado por Urdenor en la guía conceptual de la metodología de salud intercultural con la que se implementó este proyecto en el Ministerio de Salud. Vale señalar que este proyecto se incrementa o se inicia justamente en aquellos años en el que llega al poder Lucio Gutiérrez y luego Rafael Correa, y comienza el ministerio a plantearse las posibilidades de una integración con el gobierno de Rafael Correa de lo que es la medicina intercultural como parte del trabajo y la prestación de servicios del Ministerio de Salud. 2 décadas de exigencias enmarcadas en la política de interculturalidad e integralidad, conducida por las organizaciones de los pueblos indígenas y dirigentes políticos autodefinidos como nacionalidades, representantes indígenas que reclaman legítimamente el reconocimiento y participación política, autodeterminación, territorialidad, en suma, el derecho de la vida como pueblos distintivos y parte de la nación, algo que los indígenas han vuelto a reclamar en estos días de octubre aquí en Ecuador, en la capital de Quito, y que puso en la picota al gobierno de Lenín Moreno, quien ha declarado que no va a permitir que los territorios indígenas sean territorios aparte del territorio ecuatoriano, como excusa para intervenir en esos territorios a fin de evitar que los indígenas tengan el poder que ellos quieren de impedir a las autoridades gobernar en esos territorios, a las autoridades nominadas por el gobierno de Lenín Moreno. Contrariamente a lo declarado por la Organización Mundial de la Salud, la intención de reconocimiento de la medicina tradicional no radica en el posicionamiento de esta, sino en obtener mayor cobertura y mejor calidad de atención a la salud de la población y, en el último caso, de adscribirse a la institucionalidad y a la occidentalización. Ese es el concepto con el que trabaja el Ministerio de Salud. Pero en 1999, estamos hablando hace 20 años, se crea la Dirección Nacional de Salud Pública, la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indios al interior del Ministerio de Salud Pública. Ya lleva 20 años. El dubitativo caminar del sistema de salud tradicional ecuatoriana se encuentra supeditado a la formación de la nación, atravesando por una compleja diversidad étnica, construcción de identidades culturales inscrita en el principio ambiguo de interculturalidad. La colonización y el tramado producido en la organización de la sociedad genera una transición sociocultural, manifestaciones lingüísticas, costumbres, ritos, valores, acervos estéticos, connotado en el mestizaje transcultural. Un etos cultural que encarna la dualidad de mundos, el espíritu aristocrático, monárquico y católico de la conquista y el numen espiritual de los Andes y de la selva, a decir de Belisario Quevedo, la fusión del alma india y la herencia hispánica. Sin compartir la tesis sobre la identidad que pugna Miguel Donoso Pareja, identidad esquizofrénica, entre comillas, mezclada de fatalidad, escindida al espíritu, prevalece la convicción de una ambivalencia mestiza. Ese era el concepto que se tenía de interculturalidad. Mientras más alejado de la urbe se conservan las formas y contenidos ancestrales, más profundos son.
las prácticas y las experiencias de salud ancestral encierran la turbiedad de la ideología impuesta por las misiones religiosas. El vínculo de las etnias nativas amazónicas con los recursos naturales como fuente primaria de la economía, la extracción de metales preciosos, caucho y petróleo, incide inexorablemente en su vida. Recordemos que estamos analizando en estos días lo que es la época del caucho en la Amazonía, en nuestro programa Reviviendo la Historia de Ecuador. Esto es privativo del ámbito del ordenamiento de la identidad, de esa difusa sensación de deteriorización, alusivo a la pérdida objetiva de la tierra, a la enajenación política del ser colectivo y al perjuicio enraizado de lo propio, desvalorizado frente al otro. La paradoja de la historia de una cultura que para sobrevivir atraviesa la exigencia de negarse a sí misma. La pertenencia a un Estado que no integra las partes de la que lo conforman, ni expresa las necesidades de la totalidad, sacrifica cualquier presencia de la salud no oficial bajo el dominio unipolar de la medicina biomédica moderna. La organización de la nación e integración de la diversidad social impone severas consecuencias e impactos sobre la realidad de las comunidades de la selva, afectaciones que han ido minando la economía y de subsistencia de los indígenas, daños al ecosistema, enfermedades transmitidas desde las urbes y producidas por el desequilibrio en el ambiente. Por ejemplo, las propagaciones de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Trazado forzado de ruinas extrañas al medio son algunas de las características de este proceso transcultural que vive Ecuador. La población indiscriminadamente pasa a ser la demanda de mercado. Se denomina población, pueblo, a la demanda de mercado. Realización de las mercancías de salud transnacionalizadas, como las medicinas, tornándolas en sociedad medicamentosa y medicamentada. Todo se hace en función de las pastillas, de los medicamentos. No hay esfuerzos serios por regular la provisión de un fármaco y a lo sumo normas para captar los mal llamados beneficiarios. Así pues, nos encontramos ante un sistema oficial de salud cada vez más rígido, vaciado de estrategia nacional y desprovisto de referentes singulares de concepción, gestión y control. La tecnología avanzada e investigación científica son realidades ajenas a la sociedad ecuatoriana, aun cuando surgen iniciativas prometedoras, pero generalmente sin apoyo estatal. En la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, a decir de Dider Lacasse, 8 pueblos o etnias orientales conforman la diversidad cultural de Ecuador, con 100.000 pobladores indígenas, y se plantean algunos esfuerzos por levantar modelos denominados interculturales de salud, propuesta y experiencia del Departamento de Medicina Tradicional de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Hasta el momento, puede constatarse que en el plano de la salud no hay resultados positivos del encuentro definido como intercultural. Esta es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador, donde la medicina intercultural todavía sigue siendo como algo negativo. Desde la Fundación Ecotrackers, que dirijo, se plantea la posibilidad de el turismo de salud, mediante la cual se llevan personas para hacerse tratamientos en comunidades como la comunidad Sáchila de la Amazonía, perdón, de la costa, y la comunidad Shuar de la Amazonía, con el fin de que en esas comunidades se resuelvan principalmente problemas que tienen que ver con la conducta, con la respuesta
mental, con la depresión, con las dependencias y con todos aquellos aspectos que tienen fundamentalmente que ver con el deterioro del cuerpo debido al uso precisamente de medicamentos, el exagerado uso de medicamentos, el sedentarismo y la malnutrición, que son los focos más generadores de enfermedades en las ciudades. Ante esta situación, es muy importante que el médico rural ecuatoriano se prepare para utilizar los recursos propios del medio, que son la medicina tradicional ecuatoriana. Muchas gracias.